veamos cómo es la distribución T-Student. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la distribución T-Student. Distribución T-Student. Bien, un poquito de historia. Eso ¿por qué se llama student? Acuérdense que student es estudiante en inglés. Esto fue si se puede decir, fue una tesis, un trabajo. Y la persona que escribió el trabajo o esta distribución lo hizo con ese seudónimo del estudiante. Por eso pasó a la historia como la distribución T-Student. Este fue el seudónimo que utilizó la persona que presentó esta distribución. ¿Sí? Muy bien. Si vieron la gráfica se parece a la normal y vamos a ver que tiene mucha relación con la normal. Pero a diferencia de la normal, esta es un poco más leptocúrtica, ¿sí? Entonces, si lo encontraron, el valor esperado, ¿sí? El valor esperado de la distribución T-Student es 0, ¿sí? Obviamente con un requisito que lo vamos a ver más adelante. Entonces la distribución T-Student también tiene como característica de que es simétrica. Entonces una característica de la distribución es simétrica. Obviamente aquí estarán los valores positivos y acá estarán los valores negativos. También como lo normal, está el 50% y acá está el otro 50%. ¿Sí? Esta es la gráfica, pues. Entonces y como se va a aplicar mucho, va a reemplazar a la normal en ciertos casos. Ahorita vamos a mirar en qué casos reemplaza a la normal. Esa es la gráfica. Bien, ¿cuál es la palabra? La palabra clave se llama grado de libertad. Grados de libertad, ¿sí? La letra que más se utiliza para los grados de libertad es V. Y esos grados de libertad están asociados, no estoy diciendo que son iguales, están asociados al tamaño de la muestra. Es decir, están relacionados con el tamaño de la muestra. No estoy diciendo que son iguales al tamaño de la muestra, sino que están relacionados con el tamaño de la muestra. Entonces, repasando, vamos a hablar de la distribución T-Student. ¿Sí? Su gráfica es muy parecida a la normal, siendo un poco más leptocúrtica. ¿Sí? Entonces, su valor esperado es 0. Su varianza. ¿Quién encontró la fórmula de la varianza? Chicos,
A ver, alguien que consultó. ¿Cuál es la fórmula de la varianza de la T-Student? Profe, lo que pasa es que uno va a consultar y aparecen las fórmulas con diferentes como letras. Sí, sí, listo. Díganme las letras. Bueno, entonces yo encontré una que decía S a la 2 en función de X igual a 1 sobre N menos 1. Y sigue ahí una cosa que no sé cómo es que se lee eso, que es como una M mayúscula volteadita, que dice N y abajo, es que usted nos dijo que cómo se leía eso, pero no me acuerdo cómo se lee eso. Y igual a 1 No. que Muy bien. multiplica X. Y bueno, es que es toda rara esa fórmula. Listo. Ahorita pues les doy tiempo para que lo busquen más fácil. Si está como complicadita, le cuento pues que esa formita sí está complicadita la que usted buscó. Se puede simplificar, ahí le van quedando de consulta pues para que quede la consulta todavía abierta, la varianza, ¿sí? Tiene una fórmula más sencilla. Vuelvo y repito, ahí les queda todavía de consulta. Tiene una fórmula más sencilla, ¿sí? Muy bien. Y lo pueden mirar en términos de los grados de libertad. Bien, ahí queda pues la consulta todavía viva. Vamos, lo importante acá es qué usos tiene la distribución. Bien, digamos que la distribución T-Student su importancia se debe a que sustituye a la distribución normal en intervalos y pruebas de hipótesis cuando trabajamos muestras pequeñas. Entonces, esto es muy importante. Simplemente la distribución T-Student, ¿sí?, está asociada con la distribución normal. La distribución T-Student se especializa en muestras pequeñas. En muchos casos, la distribución normal se va a utilizar para muestras grandes. Entonces, la gran importancia que tiene la distribución T-Student. Vamos a ver entonces cómo se maneja la tabla. El manejo de la tabla. El manejo de la tabla es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Generalmente las tablas que hemos trabajado siempre han sido menor o igual, pero la tabla de la T-Student, las que más se utilizan, ¿sí? Notan.
la tabla de la T-Student generalmente trabaja para valores mayores o iguales. Y curiosamente, o sea que la T-Student, en vez de mirar como la normal de ese punto hacia abajo, va a mirar de este punto hacia arriba. Veamos para aterrizar un poco más este concepto. Nos dice, busque el valor de T.025, 24 grados de libertad. Vamos a mirar esto, cómo se busca. Entonces, así le preguntan a uno normalmente en la distribución T-Student. Busque el valor de T de 0.025, 24 grados de libertad. Bien, vamos entonces. Les voy a compartir las tablas que les mandé en estos días. ¿Sí? Esto se lo mandé el lunes. Acá están las tablas. Aquí está la tabla. ¿Sí? ¿Están viendo la tabla? Chicos, ¿están viendo la tabla? Sí, profe. Sí. Listo. Bien. ¿Qué es lo que ustedes se ubican primero? ¿En qué porcentaje estamos hablando? Miren pues que aquí dice tabla de distribución T-Student. Miren pues que la grafiquita se parece a la normal, pero es un poco más flaquita. O sea, más leptocúrtica. Y miren que acá le está mostrando que la parte sombreada está a la derecha. ¿Sí? Bien. Lo primero que van a buscar ustedes es a qué porcentaje estamos hablando. Estamos hablando de 0.025. Muy bien. Listo. Esperemos que vaya mejor la señal y ya. Bien. Se puede ampliar. Listo. Entonces, vuelvo, repito. Vemos el tamaño de 0.025, ¿sí? 0.025. A este lado izquierdo, que está el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los grados de libertad, ¿sí? Están pidiendo cuál es el valor de 0.025, 24 grados. Ese valor, yo no sé si se alcanza a ver porque está muy pequeño, ¿sí? Ese valor es de... Profe, pero no está compartiendo nada. No estoy compartiendo nada. Listo, No. volvamos pues a mirar. ¿Ya? Bien, ahora sí. Espero que lo vean más grandecito ya, ¿sí? Chicos, ¿la están viendo? Chicos. ¿La tabla o qué? La tabla La sí tabla. ya se ve. Sí, sí. Listo, entonces vuelvo y repito. Lo están diciendo, busque el valor de 0.025, 24 grados. Es este valor que le estoy señalando con el dedito. El valor que nos están pidiendo es de 2.064, ¿sí? Entonces, listo.
el valor que nos están pidiendo es de 2.064. Así se busca. Básicamente lo que nos están diciendo acá es que X acá vale 2.064. Borremos aquí para que nos dé espacio. 2.064. Y que esta zona tiene un porcentaje de 2.5%. ¿De dónde sale el 2.5%? Pues ese es 0.025. Ese porcentaje es 2.05%. Vamos a hacer otro ejercicio, pues otra consulta. Vamos a aprender a manejar la tabla, que es muy fácil. Vamos a buscar estos valores. Vamos a buscar el valor de T del 5%, 15 grados de libertad. Vamos a buscar ese valor. La T de 0.05, 15 grados de libertad. Entonces recuerden que inclusive aquí nos dan la probabilidad y este siempre es los grados de libertad. Entonces vamos otra vez a la tabla. Entonces recuerden que lo primero que se tienen que hacer es ubicar la columna del 5%. Esta es la columna del 5%. Y acá en las filas buscan los grados de libertad. Estamos hablando de 15. El valor que consigue en la fila del 15 con el 5% es este valor de 1.753. Y ese es el valor que tenemos que buscar en la tabla. ¿Sí? 1.753. 1.753. Ahora ustedes me van a decir cuál es el valor de T de 0.01. ¿Sí? 20 grados de libertad. Les voy a pasar la tabla. Esta es la tabla. A ver quién se anima a decirme cuánto da el valor. 2.528. 2.528. Muy bien. Perfecto. Vamos a buscar entonces. Entonces miren pues que la tabla no tiene mucho misterio. Muy bien. Vamos a mirar también cómo se busca este valor en este archivo. En este archivo que yo les mandé, donde están las distribuciones. Bien. Se ubican en la hoja donde dice normal. ¿Sí? Ahí están viendo. Normal. Abajo de la distribución uniforme continua aparece la distribución T-Student. La distribución T-Student. Y en este caso, nos dice que ingrese los valores de la celda de color gris. Ustedes simplemente ingresan los grados de libertad. En este caso dijimos que los grados de libertad eran 20. Y estamos buscando la probabilidad del 1%, que es esta. Ahí está el valor que nosotros buscamos.
2.528. Entonces miren que acá es muy fácil. Simplemente yo le cambio los grados de libertad y busco en qué valor o qué probabilidad me están pidiendo. Esta es del 1%, 2.528. Vamos a hacer otro con este archivo. Entonces miren pues que tenemos las dos opciones. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué nos explican las dos situaciones? Ya les voy a explicar. Porque resulta que ustedes tienen que manejar las dos herramientas, porque si en otra materia van a trabajar con la distribución T-Student, normalmente van a manejar en la tabla, no el computador. El computador nos sirve para los trabajos en la casa, pero en la clase normalmente se trabaja con la tabla. Vamos a mirar entonces estos dos valores utilizando las dos herramientas. La tabla, primero vamos a mirar el archivo del computador y después miramos la tabla. Vamos a buscar cuál es el valor para .025, 40 grados. ¿Sí? Lo vamos a hacer entonces primero en el archivo del computador. .025, 40 grados. Entonces vamos a hacerlo primero en el computador. Entonces acá simplemente lo que tenemos que cambiar son los grados de libertad. 40. Y estamos hablando de .025. O sea que tenemos este valor, que lo estoy subrayando con amarillo. 2.0211. ¿Sí? 2.0211. Muy bien. 2.0211. Miremos si este valor lo podemos buscar en la tabla. ¿Por qué? Porque a veces la tabla también tiene sus limitaciones. ¿Sí? Entonces otra ayuda que nos da a veces el archivo del computador es que nos supera de pronto deficiencias de la tabla, pero aquí está. Para 40, ahí está 2.02. Este trabaja con 3 decimales, pero nos dio lo principal, 2.021. Miremos otro, muy sencillo. Y miremos pues que para qué nos va a servir el archivo. Entonces ya sabemos que es 2.02, inclusive 11. Veamos que nos digan, encuentre el valor de T.01, ¿sí? Inclusive, bien, 50. Veamos primero la tabla. ¿Qué encontramos? Si vamos a buscar en la tabla, resulta y sucede que para el valor que nos están pidiendo, no sé ni dónde estoy. Bien. Me perdonan un poquitico. Para el valor que nos están pidiendo, resulta que no hay la fila de 50. Entonces miren que las tablas físicas tienen limitaciones. No están todos los casos. Entonces acá es donde podemos tranquilamente utilizar la tabla del computador. Entonces ahora sí, 50, el valor que nos están pidiendo, que es de .01,
Ahí lo tenemos. El valor es de 2.4033. 2.4033. Entonces, listo. Entonces, la respuesta que nos están solicitando es 2.4033. Bien. Entonces, es muy sencillo el uso de la tabla. No tiene ningún misterio. Ya sabemos que tenemos tabla física. Obviamente la tabla física tiene sus limitaciones. No aparecen todas las probabilidades y no aparecen todos los grados de libertad. El archivo Excel nos permite, la tabla en Excel nos permite trabajar otros casos que no aparecen en la tabla física. Bien, pero ahora sí, vamos directo al grano. Vamos a mirar entonces una primera aplicación de la distribución T-Student, uno de los usos. Vamos a hablar del intervalo de confianza para la media. Entonces, digamos que vamos a hablar de un uso que es intervalo, se dice así, intervalo de confianza para la media cuando la desviación se estima de los datos. Se estima de los datos y se conoce también como cuando la desviación es desconocida. Es desconocida. Entonces, es el intervalo de confianza para la media. Entonces, es muy importante. Ese es el uso. Esta es la condición. La condición es cuando la desviación es desconocida. Y cuando se desconoce la desviación, se estiman los datos. Veamos pues primero el ejercicio que vamos a trabajar y veamos los pasos. El ejercicio que vamos a trabajar está en el taller. Dice así. Vamos a hacer el ejercicio número 70. Dice así. Para el ejercicio número 18, que es de los tornillos, encuentre un intervalo de confianza para la media con una confiabilidad del 96%. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el primero. Dice, para el ejercicio número 18, que es de los tornillos, encuentre el intervalo de confianza con una confiabilidad del 96%. Entonces, ahora vamos a hablar de eso, confiabilidad, tranquilos, 96%. Me voy a volver al ejercicio 18. Que inclusive en estos días lo hicimos. O sea, este ejercicio no es nuevo para nosotros. Es este. Muy bien. Este ejercicio no es nuevo para nosotros, ya lo habíamos trabajado. Es el de la fábrica de tornillos, que tiene una referencia, que tiene especificación un peso de 1200 miligramos y una tolerancia de más o menos 3 miligramos. El peso de los tornillos sigue una distribución normal. El día de hoy, el personal de control de calidad
ha tomado la siguiente muestra para supervisar el cumplimiento de las especificaciones. Ahí tenemos los 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos los 19 valores, ¿sí? Entonces veamos qué pasos vamos a hacer cuando nos piden el intervalo de confianza, ¿sí? Muy bien, veamos los pasos que hay que hacer. Entonces, el paso 1 es encontrar la media y la desviación muestral de los datos. Entonces hay que encontrar la media y la desviación muestral, vuelvo y repito, de los datos. Primer paso, simplemente hay que encontrar la media y la desviación muestral de los datos. Bien, voy a compartirles el archivo de Excel, donde en estos días a esos datos en Excel, estos son los datos, habíamos encontrado el valor de la media utilizando la función promedio. Entonces lo que nos está diciendo ahí es que el promedio de los tornillos fue de 1946.6 miligramos. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, ya con estos datos, ya lo habíamos ingresado al computador, nos da 1249.6 miligramos. La desviación estándar muestral, que también la habíamos calculado en estos días, gracias a la fórmula que tenemos ahí de la desviación estándar muestral, que ahí se la muestro, tenemos 1.36 miligramos. Y tengamos presente otro dato importante para el problema, que era el número de observaciones, 19. Ahí tenemos el primer paso. Entonces el primer paso es calcular la media, la desviación y obviamente tener el dato del número de observaciones. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos el primer paso. La media es 1249.6 miligramos. Y la desviación tenemos que es de 1.36. Recuerde que la desviación también tiene las mismas unidades del promedio, miligramos. Y sabemos que tenemos 19 observaciones. Bien, primer paso, ultra conocido, no tenemos ningún inconveniente. El segundo paso, acá es donde participa la distribución de... ¿Sí? Vamos a hallar el valor de la tabla T de alfa medios n-1 grados de libertad. Entonces aquí es donde ya participa la T. ¿Sí? Entonces nos dice, hay que hallar el valor de la tabla de la T
alfa medios n menos 1. Entonces, empecemos con lo fácil. ¿Cuánto vale n menos 1? Teníamos 19 observaciones, que es n. Menos 1, 18. Estos serán los grados de libertad. O sea que vamos a trabajar en la tabla de 18 grados de libertad. Ahora, hablemos de algo que nos definen siempre en los intervalos de confianza. En los intervalos de confianza siempre nos hablan de confiabilidad. ¿Cómo se define confiabilidad? Muy sencillo. La confiabilidad es 1 menos alfa. Entonces, subrayemos esta formulita. Nos dicen en el ejercicio que busquemos una confiabilidad de qué porcentaje. ¿Se acuerdan de qué porcentaje del intervalo de confianza? Nos decían que la confiabilidad del 96%. ¿Sí? Confiabilidad del 96%. Ojo, ese 96% es igual a 1 menos alfa. Y acá vamos a despejar alfa. Entonces es fácil. Alfa pasa para acá y 1 y punto 96 pasa para acá a restar. Entonces, simplemente alfa es 1 menos la confiabilidad, punto 96. Y el alfa, entonces nos da punto 0,4. Pero la pregunta es, ¿nos están preguntando acá alfa? No, nos están diciendo que debemos buscar el valor de ¿quién? Alfa medios. Entonces, muy sencillo. Alfa medios es 0,04 sobre 2. O sea que es 0,02. Pues vamos a repasar esta plana, porque vamos a transcribirla al otro lado. Entonces, veamos entonces lo que nos están pidiendo. Segundo paso. Hallar el valor de la tabla. ¿Qué valor vamos a buscar? T de alfa medios n menos 1. N menos 1 es muy fácil. 19 menos 1. 18 grados de libertad. Ahora veamos la confiabilidad. Siempre en un intervalo de confianza nos tienen que dar la confiabilidad. La confiabilidad se define como 1 menos alfa. En este caso, la confiabilidad es del 96%. Entonces decimos, punto 96, que la confiabilidad es igual a 1 menos alfa. Estamos reemplazando esta fórmula acá. Simplemente despejamos alfa. Alfa pasa para acá a sumar y punto 96 pasa a restar. Y eso es lo que hacemos. Alfa es igual a 1 menos punto 96. Y tenemos que el alfa, ojo, el alfa es de punto 0,4. Pero no nos están pidiendo alfa, sino alfa medios. Entonces, el valor que tenemos que buscar es alfa medios, que es punto 0,2. Y n menos 1 ya dijimos que es 18. Este es el valor que vamos a buscar en la tabla. Veamos si lo podemos encontrar en la tabla o lo tenemos que hacer con el archivo del computador. Veamos pues. Vámonos primero a la tabla física. Tabla física.
Primer inconveniente, ¿lo podemos encontrar en la tabla física? No. ¿Por qué no? Que no tenemos el 0.02. Muy bien, esa es la respuesta, válido. Mire que acá tenemos .025 y .01, no tenemos el .02. Entonces, la tabla física no nos va a ayudar en este caso. Vamos a hacerlo entonces con la tabla del computador. Bien, vamos a hacerlo con la tabla del computador. Entonces recuerden que lo primero es cambiar acá, le vamos a decir 18. Bien, supongamos que acá no hubiera el .02. Cambiar cualquiera de estos valores y decirle .02 y automáticamente él me da el valor. Ojo, yo puedo cambiar estos valores. Si no lo tuviéramos acá, como se presenta en esta fila, yo le puedo cambiar cualquier valor de estos por el que yo necesito, es decir, .02, y automáticamente él me da el valor de la tabla. O sea que ya tenemos el valor de .02, la tabla de 18 grados. Eso nos da 2.2137. Ya lo tenemos acá. Miren pues que yo puedo cambiar estos valores. Los puedo cambiar. No es camisa de fuerza estos valores. Estos valores no son camisa de fuerza. ¿Son los más utilizados? Sí. Pero si de pronto me piden uno que no esté aquí, yo puedo cambiar cualquiera de esos momentáneamente y eso me lo calcula. ¿Listo? Muy bien. Ahora ya tenemos el valor T. Ya tenemos el segundo paso, el valor T. Veamos cuál es el tercer paso. Muy bien, el tercer paso es muy, ya de una llegamos a lo que necesitamos. Los límites. Los límites. Siempre en un intervalo de confianza va a haber dos límites. El límite inferior y el límite superior. ¿Qué nos dice el límite inferior? A la media le vamos a restar el valor que encontramos de la T multiplicado por la desviación y todo esto dividido sobre la raíz de n. Vamos a hacer nuestro límite inferior acá. Entonces nuestro límite inferior sería, bien, recuerde que el promedio nos dio 1249.6. El valor de T que acabamos de buscar nos dio 2.2137. La desviación que teníamos era 1.36. Y n raíz de 19. Vamos a hacer esas operaciones. 1249.6. Veamos qué valor le vamos a restar. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Lo podemos hacer de derecho. Podemos decir a la calculadora 2.2137 multiplicado por 1.36 dividido raíz de 19. Eso nos da con dos decimales, no nos metamos más.
Y la respuesta sería que el límite inferior nos da 1248.91. Y estos son miligramos. Ese es el límite inferior. ¿Y usted dónde puso el n-1? ¿Cuál n-1? Es que este es el valor de la tabla. No. Esto es lo que nos está diciendo, el valor de la tabla que buscamos. Ah, ya. Ya. Muy bien, válido. Veamos entonces qué nos dice el límite superior. El límite superior, la fórmula nos dice que es la media más el t de alfa medios n-1 por la desviación dividido la raíz de n. Lo que nos está diciendo es que a la media le sumamos, perdón, yo corrijo con números. Ahí. Lo que nos está diciendo la fórmula es que simplemente a la media de 1249.6 le vamos a sumar este valor que restamos acá. Entonces, muy sencillo, el intervalo se le resta un valor, se le suma un mismo valor a la media. Y entonces, en este caso, el límite superior nos da 1249.6 más 0.69 nos da 1250.29 miligramos. O sea que tenemos el límite inferior 1248.91 y el límite superior 1250.29 miligramos. Ese es el paso 3, los límites. Entonces recordemos la fórmula, muy sencillo. El límite inferior es la media menos el valor de la tabla multiplicado por la desviación esta dividido sobre la raíz de n. Y el límite superior es la misma media, le sumamos el valor de la tabla multiplicado por la desviación dividido sobre la raíz de n. Veamos el cuarto paso, la interpretación. La interpretación. ¿Cómo se interpreta eso? Interpretación. La interpretación. Entonces, siempre la interpretación del intervalo de confianza va a empezar siempre con lo mismo. Dice, con una confiabilidad del 96%, porque eso fue lo que nos dijeron, con una confiabilidad del 96%. El promedio del peso de los tornillos se encuentra entre, aquí entonces entra el límite inferior,
1248.91 y aquí entra el límite superior, 1250.29 miligramos. Entonces veamos pues la interpretación. Dice así: con una confiabilidad del 96%, el promedio del peso de los tornillos se encuentra entre 1248.91 y 1250.29 miligramos. Muy bien. Eso es lo concerniente al intervalo. Muy bien. Veamos para qué nos sirve el intervalo. Entonces, muy importante. Entonces, pongamos como una nota. Nota. Este intervalo se utiliza para realizar pruebas de hipótesis Veamos el ejercicio y ahorita entonces vamos a hablar de pruebas de hipótesis. Es muy fácil, eso no tiene ningún misterio, pero es una gran herramienta que tiene la estadística. Volvamos pues al taller y volvamos a la pregunta que nos estaban haciendo. El ejercicio como 70, entonces tenemos que bajar mucho. Perdonen la mareada. Muy bien. Ejercicio 70. Dice, pregunta C, compruebe. La palabra ya compruebe o pruebe o demuestre. Ya nos está sugiriendo la palabra compruebe que debemos realizar la prueba de hipótesis. Entonces dice, compruebe con una confiabilidad del 96%. Si el promedio de 1250, no, eso no es gramos, es miligramos. Aquí sí tengo que hacer una claridad y esto es miligramos, porque si no, nunca estaríamos ni cerquita. Si el promedio de 1200 miligramos se estaría cumpliendo con la producción actual. Entonces, miren que nos están dando la palabra clave aquí, compruebe. Muy bien, veamos entonces cómo vamos a hacer la prueba de hipótesis. Utilizando el intervalo. Muy bien, entonces vamos a hablar de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Estamos haciendo la prueba de hipótesis para la media. Para la media. Muy bien. En una prueba de hipótesis existe lo que se llama la hipótesis nula. Nosotros simplemente la decimos H sub 0. En la hipótesis nula se plantea lo que se quiere probar. ¿Qué queremos probar en este caso? Que el promedio de los tornillos es 250
miligramos. Eso es lo que queremos probar. Que el promedio de los tornillos producidos es de 1250 miligramos. Este valor que queremos probar siempre nos lo tiene que decir el enunciado. Lo que queremos probar siempre nos lo tiene que dar el enunciado. Bien, siempre en una prueba de hipótesis existe la hipótesis contraria, que se conoce como la hipótesis alternativa. Para resumir, nosotros la vamos a llamar H-sub. Nosotros con el intervalo solo vamos a probar que la hipótesis alternativa es que el promedio es diferente de 1250 miligramos. Entonces vuelvo, repito esta parte muy importante de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Estamos diciendo entonces H sub 0, siempre en H sub 0 se coloca la prueba, lo que se quiere comprobar. Nos están diciendo compruebe que el peso promedio de los tornillos es de 1250 miligramos. O sea que miren que acá siempre es igual. Y con la prueba del intervalo siempre la hipótesis alternativas es diferente. Entonces aquí es muy claro. Acá siempre va a ser igual en lo que vamos a trabajar. Y acá es que diferente. Muy bien. Veamos entonces cómo van a ser. Este sería el primer paso con la prueba de hipótesis planteada. El segundo, vamos a dibujar las zonas de aceptación. De H sub 0 y H sub 1. ¿Sí? Entonces, ahorita hacemos otro ejercicio. Hipótesis H sub 0 ya sabe que va a ser igual. Hipótesis alternativa va a ser diferente. Veamos el segundo paso, que es la zona de aceptación de H sub 0 y H sub 1. Muy bien. Veamos para esa zona de aceptación. Entonces veamos acá las zonas de aceptación. Bien, dibujamos la normal. En esta normal, ojo, este punto de referencia a este lado, esta barrera, va a ser con el límite superior del intervalo. El límite superior del intervalo, si no se acuerdan, yo se los recuerdo, es 1250.29. A este lado, a este lado, está el límite inferior del intervalo. Se lo recuerdo. 1248.91. Muy bien. Esta zona de acá a acá es donde se va a aceptar H sub 0. ¿Sí? Y esta acá, que son los moraditos, es donde se va a aceptar H sub 1.
aceptar H sub 1. Muy bien. Entonces miren pues que vamos a graficar las zonas de aceptación de H sub 0 y H sub 1. Simplemente tenemos en cuenta el límite superior siempre estará a la derecha y el límite inferior siempre estará a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos la conclusión. La conclusión. Muy sencillo. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Es la pregunta. ¿Qué valor es el que estamos probando, muchachos? Estamos probando que el promedio es igual a ¿qué? 1200. Ubiquen dónde cae 1250. El 1250 en este caso está entre 1248.91 y 1250.29. Sí, estaría por aquí. 1250 está acá. El valor que queremos probar está dentro del intervalo. Sí. ¿Qué nos dice? Si está dentro del intervalo, ¿qué pasa? Aceptamos que H sub 0. Entonces pongamos eso. Como 1250 está dentro del intervalo, aceptamos H sub 0. Luego, podemos concluir que el promedio de 1250 miligramos se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Entonces, vuelvo y repito esta parte que es muy importante y es las zonas de aceptación de H sub 0 y H sub 1. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que dibujar? ¿Cuál sería el límite inferior y el límite superior? Si el valor, vuelvo y repito, si el valor está dentro de los límites, se acepta H sub 0. Supongamos que hubiera pasado si nos hubieran dicho, que queríamos probar, supongamos que nos hubieran dicho que queríamos probar que el promedio es 1252 miligramos. Si nos hubieran dicho que el promedio fuera 1252 miligramos, ¿dónde cae este 1252? 1252 caería acá. Por fuera de los 1250.29. Luego, si hubiéramos hecho esta prueba de 1252 miligramos, la conclusión es que en ese caso hubiéramos aceptado ¿qué? H sub 1. ¿Y qué hubiéramos concluido? Que la producción de hoy es diferente, el promedio de la producción de hoy es diferente de 1252 miligramos. Muy bien, preguntas, inquietudes, que vamos a hacer otro ejercicio, obviamente. Vamos a hacer otro ejercicio para reforzar todo este tema que hemos visto, pero para que vean pues la utilidad que tiene la distribución T-Student. Nos permite hacer no solamente este intervalo, hay muchos intervalos. Eso se amplía en estadística inferencial. Muchos intervalos
que tienen relación con la distribución t-student. Y no solamente son intervalos, sino pruebas. Esto sirve para probar. Uno hace los estudios muchas veces para hacer pruebas. Tiene una hipótesis, tiene una teoría, y uno con la prueba de hipótesis puede comprobar si está correcto su teoría o está incorrecto. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Está en el taller. Y vamos a leerlo. Nos vamos a concentrar en la parte del ejercicio que tiene que ver con intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Veamos de qué ejercicio vamos a hacer. Vamos a hacer el 71. Dice así. El entrenador de voleibol de la Universidad San Buenaventura quiere determinar cuál puede ser la estatura posible de sus jugadoras. Y para eso se dio la tarea de tomar una muestra aleatoria de varias estudiantes de la universidad, arrojando los siguientes resultados. Teniendo en cuenta que la estatura se distribuye de manera normal. Y ahí tenemos los valores recopilados. Vuelvo y repito, nos vamos a concentrar en la parte correspondiente al intervalo y el de la prueba. Vamos a hacer el punto C y el D. El punto A y B se los voy a hacer en un taller, en un video taller, y yo se los envío, ¿sí? Para repaso, inclusive les puede servir para el ejercicio para el taller que están haciendo. Les voy a hacer esa grabación y se las envío esta tarde. Listo. Dice así: determina el intervalo de confianza para el promedio. Siempre el intervalo de confianza es para la media. Recuerde que palabras que reemplazan la media es el promedio. Determine el intervalo de confianza para el promedio con una confiabilidad del 95%. Y miren que la palabra ahí dice, compruebe con una confiabilidad, ese que sobra ahí, compruebe con una confiabilidad del 95% si es válido concluir que el promedio de estatura es de 1.75 metros. Muy bien, listo. Vamos a mostrar aquí el archivo de Excel. Muy bien, acá están los datos. Espero que estén viendo el archivo de Excel, muchachos. ¿Están viendo el archivo de Excel? Sí. Sí, bro. Muy bien. Vamos a aprender una cosita nueva. Yo lo que hice fue que copié esos datos y me los traje para acá, en Excel. Pero vamos a mirar qué pasa a veces que uno no se da cuenta. Bien, vamos a calcular aquí la media. Entonces vamos a poner aquí la media. Recuerden que necesitamos calcular la media primero que todo. Bien, hago un poquitico más grande esta letra, que se vea. Bien, vamos a calcular la media de esto. Vamos a ver qué nos trae este ejercicio de nuevo. Y cogemos todos los datos. Bien, ¿por qué no me la calculó? Chicos, ¿por qué no me calculó? ¿Por qué no me calculó esa función? ¿Por qué no me la calculó, muchachos? ¿Cuál es la explicación para que la función no me lo calcule? A ver, ¿quién me da una respuesta? Listo. ¿Por qué no nos está dando una respuesta, muchachos?
¿Quién me colabora con la conclusión? A ver, preguntas. ¿Por qué no calculó eso? Chicos, díganme cualquier cosita, ayúdenme. ¿Por qué no lo calculó? Ya les voy a decir por qué. Porque esos datos ahí no son números. ¿Ustedes cómo saben en Excel que no son números? Normalmente, si ustedes ven un número a la izquierda y no a la derecha, lo que ustedes copiaron o yo copié fue literalmente para Excel, letras. Voy a copiar, voy a hacer acá al lado y miren que ya sí estoy ingresando los valores y Excel automáticamente me los coloca a la derecha. Normalmente Excel trae este formato. Si usted entra una letra, ese 1.67 es como si yo hubiera entrado a Lea. No me fue que pusimos, espera, yo le pongo acá. Entonces, cuando ustedes vean números a la izquierda, no son números para Excel. Excel los asume como letras. Entonces, obviamente, yo no puedo calcular un promedio. Ya me los copió. Ya Excel fue tan juicioso que me copió todos los valores. Miren, pues que Excel nos facilita la vida. Ahora sí, yo le voy a calcular el promedio a estos que sí son los valores. Y este sí me va a dar los resultados. Entonces ahí tenemos nada menos que la media. La media de la estatura nos dio 1.65. Pongámosle 1.66, pues. Vamos a resumirlo en 1.66 para que nos quede más fácil el ejercicio. Ahora vamos a calcular la desviación. Es muy importante, lesión que nos trae el ejercicio. Ojo con los números cuando están alineados a la izquierda. No son números para Excel, son letras. Usted no le puede calcular el promedio a letras. Ojo, entonces cuando Excel les trae los datos, normalmente los valores siempre están alineados a la derecha. Entonces vamos a calcular la desviación. Entonces recuerde que la desviación es la desviación muestral que se utiliza esta función. Muy bien. Ahora le vamos a decir a Excel, calcúleme la desviación de todos estos datos. Y la vamos a trabajar con 2 decimales. O sea que, para que nos quede más fácil, le vamos a decir que 2 decimales entonces nos lo va a redondear a 0.05. Listo. ¿Qué nos falta? Contar. A ver cuántas observaciones son esas. Muy bien. Nosotros le decimos fácilmente con la función contar. Cuénteme cuántas observaciones, a cuántas personas se les tomó la estatura. Y tenemos que n igual a 30. Preguntas e inquietudes de esta parte. Entonces espero que hayan aprendido que estos no son, estos simplemente son letras. Estos sí son números. Entonces es muy importante pues que sepan esa diferencia. Muy bien, entonces ahora sí, concentrémonos a lo que vinimos. Y ahora pues ya simplemente es repasar lo que vimos. Bien,
Ya tenemos el primer paso, ya tenemos el promedio de estatura. El promedio de estatura es 1.66 metros. Tenemos la desviación, que es 0.05. Y tenemos N 30. Bien. Recuerde que vamos a trabajar una confiabilidad del 95%. O sea que estamos hablando que 0.95 es igual a 1 menos alfa. Alfa es 1 menos 0.95. Entonces tenemos 0.05. Y recuerde que para la tabla trabajamos con alfa medios. Es 0.05 sobre 2 nos da un alfa medios de 0.025. Entonces recuerden, confiabilidad del 95%. Ese 0.95 es igual a 1 menos alfa. Alfa es 1 menos 0.95. Ese valor es alfa. Necesitamos alfa medios de 0.05 sobre 2. Y recuerde que el otro es n menos 1. ¿Cuántas observaciones teníamos? 30. Menos 1. 29. O sea que realmente el valor que tenemos que buscar de la tabla es T de 0.025, 29 grados de libertad. Ese es el valor que vamos a buscar en la tabla. Lo vamos a hacer en la tabla física porque lo podemos hacer en la tabla física. Vamos a buscarlo en la tabla física para que recordemos. Tenemos la columna de 0.025. Sí. ¿Tenemos 29 grados de libertad? Sí. ¿Cuánto nos daría el valor que estamos buscando en la tabla? 2.045. Apuntemos eso. 2.045. Ya tenemos el segundo paso. 2.045. 2.045. Ahora vamos a calcular el límite inferior. Recuerden que el límite inferior nos decía la media menos el valor de la tabla por la desviación sobre la raíz de n. O sea que en el límite inferior base 1.66 menos el valor de la tabla que acabamos de calcular, 2.045, por la desviación 0.05 sobre la raíz de 30. Vamos a hacer esa operación, 2.045 por 0.05 sobre la raíz de 30. Lo tengo por acá. Muy bien. Entonces tenemos el límite inferior es 1.66 menos ese valor nos dio 0.01 redondeado 0.019 redondeado pues. Entonces vamos a hacer esa operación. 1.66
menos 1.19 nos da que el límite inferior sería de 1.641. Recordemos que el límite superior se calcula de la siguiente manera. A 1.66 le vamos a sumar el valor que se le restó en el límite inferior, o sea que vamos a restar, perdón, vamos a sumar 0.019. Y eso nos da 1.679 metros. Veamos la interpretación. Esta es la interpretación del intervalo. Entonces recuerden que siempre empezamos con lo mismo. Una confiabilidad del 95%, porque recuerde que con esa confiabilidad estamos trabajando, con una confiabilidad del 95%. El promedio de estatura, ojo, palabra clave, siempre hay que mencionar promedio. El promedio de estatura de las alumnas de la UCB estaría entre 1.641 y 1.679 metros. Muy bien, entonces dice, la interpretación con una confiabilidad del 95%, el promedio de estatura de las alumnas de la UCB, Universidad San Buenaventura, estaría entre 1.641 y 1.679 metros. 1.67 metros, pues. Muy bien. Esa es la parte, ya respondimos C, el intervalo. La pregunta C. Ahora veamos el punto D, el de la comprobar. O sea, vamos a hacer la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis. Muy bien. Entonces veamos. Nos están diciendo que en la prueba nos están diciendo compruebe si la estatura promedio de las alumnas es de 1.75. Entonces vamos a poner eso en palabras. Entonces lo que estamos probando es que el promedio de estatura de las alumnas de la UCB es de 1.75 metros. Bien, recuerden que la hipótesis alternativa siempre en este semestre la vamos a colocar diferente.
Entonces estaríamos diciendo que el promedio de estatura de las alumnas de UCB es diferente de 1.75 metros. Eso es lo que estaríamos planteando las hipótesis. Muy importante plantear en las hipótesis todo eso. Sí, porque obviamente del planteamiento de la hipótesis estaría la conclusión correcta. Muy bien, vamos a comprobar entonces la prueba de hipótesis. Estamos probando lo que nos están diciendo, lo que nos pidieron, que el promedio de las estaturas de las alumnas de la UCB es de 1.75 metros versus H1, el promedio de la estatura es diferente de 1.75 metros. Veamos cómo nos queda la zona de aceptaciones. Entonces, miremos zonas de aceptaciones. Recuerden, dibujamos la normal. Acá, para su información, se coloca el promedio. El promedio de estatura nos dio 1.66. Recuerden que, ¿qué dijimos? A este lado colocamos el límite superior. Nuestro límite superior en este caso nos dio, ay, no lo apunté. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien lo tiene? Sí. 1.679. 1.679 metros. Y a este lado vimos que colocamos el límite inferior. ¿Sí? ¿Qué nos daba? Si no estoy mal, 1.641, ¿no? Me dicen si estoy bien. Recuerden que en este espacio se acepta H sub 0. Dentro del intervalo se acepta H sub 0. Y a este lado se acepta H sub 1. Y acá también se acepta H sub 1. H sub 1 se puede aceptar por los dos lados. Muy bien. Pregunta. ¿Dónde está el valor que queremos probar? Recuerden que el valor que queremos probar es que el promedio es de 1.75. ¿Este valor dónde cae? ¿Dentro del intervalo? ¿Por debajo de 1.64 o por encima de 1.67? Ese valor cae por acá. 1.75. ¿Cae en dónde? En la región donde se acepta ¿qué? H sub 1. Entonces, saquemos la conclusión. Entonces, digamos, como 1.75 no cae dentro del intervalo, aceptamos H sub 1. Por lo tanto, la estatura promedio, clave, es decir, promedio
es diferente de 1.75 metros. Realmente el promedio está muy lejos de lo que quiere el entrenador de voleibol. El entrenador de voleibol quisiera tener un promedio de 1.75 metros, pero está muy lejos el promedio de la estatura. Entonces, miren, muy sencillo, aquí está muy claro que el valor que queremos probar está por fuera del intervalo y por eso es que aceptamos H1. Y aceptar H1 es decir que la estatura promedio es diferente de 1.75 metros. Muy bien, con eso damos por terminado la grabación.